Muy buenas estudiantes de noveno grado, les saluda el profesor Freddy Munguía. Vamos a iniciar con la introducción a lo que es el tema de la factorización con este apartado del factor. Común. Se dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentran en todos los términos del polinomio. Si en todos los términos de un polinomio figura un factor común, dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir cada término por ese factor. Para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que este se realiza tanto para los números como para las letras. Y con las letras se toma la que tenga el menor exponente de todas. Entiéndase por letra las variables. Tenemos aquí un primer ejemplo. Dice, en un polinomio debemos verificar cuál es el número o variable común entre los términos descritos. Ejemplo número 1. Si ustedes observan 4x más 4y, hay dos términos. 4x es un término y 4y es otro término. En ese sentido, hay un número que es común en ellos dos. Entonces, ese número es el 4. El número común es 4. Ese es el factor común. La palabra común en la realidad se entiende como aquello que tienen dos cosas, dos personas. Es algo que une a dos cosas. En este caso, esos dos términos es el número 4, es común en ambos. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra respuesta? Siempre en el factor común hay que tener en cuenta que el factor común, en este caso el 4, va fuera de un paréntesis. Al par del 4 a la izquierda vamos a colocar un paréntesis. Aquí vamos a colocar el resultado de dividir 4x entre 4 y 4y entre 4, quedando la respuesta de la siguiente manera, ya factorizado. 4 por x más y. ¿De dónde salió x más y? Salió de dividir 4x entre 4, x aquí adentro, y 4y entre 4, y. Solamente la y. Si hacemos una verificación y multiplicamos 4 por x, 4x, vuelve a dar lo mismo, y 4 por y, 4y, así como multiplicábamos en temas anteriores. Así, 4x más 4y. Recuerden que la factorización, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar para verificar 4x por 4y. Pero esta en realidad sería nuestra respuesta, ¿verdad? Ejemplo número 2 de factor común. En el polinomio 5xz menos 4yz, si ustedes se fijan en los números no hay ningún factor común, pero sí hay un factor común en las letras y esa es la letra z. Ambos términos tienen la letra z, entonces la letra común es z, la variable común es z. Ese es el factor común. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dividir 5xz entre z y 4yz también entre z, para colocar aquí los procedimientos. Por ejemplo, 5x z entre z es 5x, ¿verdad? Y 4yz entre z solo es 4y. Quedando así nuestra respuesta. Ya la respuesta final, ¿verdad? Ese es nuestro factor común. Y si lo verificamos nos quedaría exactamente lo mismo que teníamos originalmente. Pero esto que yo tengo aquí encerrado, en este círculo, es de la respuesta final ya factorizada. Factorizar 12a más 8b. Ojo acá que al parecer no existe ningún número común y ninguna letra común. Pareciese que 12 y 8 no tienen nada ahí en común. Sí hay algo en común en estos dos términos. En las variables sí es evidente que no son comunes ni la a ni la b. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces en estos casos? Tenemos que descomponer cada número en sus divisores. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12.
Los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Muy bien, ¿cuál es el número más grande de esa lista que sea común tanto en los números que encontramos arriba en 12 como los números que encontramos abajo en 8? Ese número, el más grande, es el 4. Entonces el 4 viene siendo el factor común. Ahora dividimos 12 y 8 por 4. Hay que hacer la división. ¿Por qué por 4? Porque fue el más grande de los divisores, el más grande de los factores al descomponer cada número en esos divisores. Entonces, retomamos el ejercicio como lo teníamos originalmente, 12a más 8b, y dividimos. Recuerden, vamos a utilizar paréntesis. 12a entre 4 es 3a, la a solo se copia. 8 entre 4, 8 entre el factor común es 2, la b solo se copia. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta final ya, el polinomio. 4 por 3a más 2b. ¿De dónde salió ese paréntesis? De dividir 12a entre 4 es 3a. 8b entre 4 es 2b. Ahí tenemos la respuesta ya factorizada. Ejemplo número 4. Vamos a factorizar 24a más 16b menos 32. Vuelvo y repito, al parecer no hay ningún número común en estos términos, pero en realidad sí hay. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer estos números en sus factores o en sus divisores. Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Los de 16 son 1, 2, 4, 8 y 16. Los de 32, 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Entonces el número más grande, aquí lo tenía ya previamente señalado para que no nos cueste tanto, es el 8. Entonces el 8 es el factor común en los números. Ahora vamos a dividir por 8, ¿verdad? 24, 16 y 32, quedando el ejercicio original que tenemos acá de la siguiente manera. Recuerden, dividimos 24 entre 8, 3. 16 entre 8, 2. Y 32 entre 8, 4. Las letras en este caso solo se copian. Ahí tenemos ya el ejercicio ya terminado y factorizado mediante factor común. Vamos a factorizar este ejercicio, pero tengamos en cuenta lo siguiente, que aquí ya la letra Y, la variable Y ya también es común. Hay que tener en cuenta eso, que no solo en los números van a haber factores comunes. Entonces la Y también va a tener que estar fuera del paréntesis. Eso lo vamos a explicar en este momento, cómo es que va a quedar afuera. Entonces los divisores de 20 y 15 los tenemos ahí. ¿Cuál es el mayor? El mayor es, pues en este caso 5. El 5 viene siendo el factor común en los números, pero nada más en los números. Ahora, ¿qué pasa con las variables? Hay una variable elevada a la y a la 4 y hay una variable elevada y a la 2. Entonces, en este caso es el menor. El menor es y a la 2, ¿verdad? En los números es el 5, pero en el 5 viene siendo el mayor en los números, el factor común. Pero en las letras hay que ver el exponente más pequeño, así como lo expliqué en la primera diapositiva de esta presentación. Entonces el factor común formado tanto el número con la variable y su exponente sería 5y al cuadrado. Ese 5y al cuadrado es el que va a estar fuera del paréntesis. Entonces retomamos el ejercicio. Lo tenemos originalmente 20y a la 4 más 15y al cuadrado. Ahora dividimos. Esto lo dividimos por 5y al cuadrado, quedando de la siguiente manera. Ya la respuesta final. 20 entre 5, 4. Y a la 4 entre y a la 2 nos queda y a la 2. Recuerden que al dividir restamos los exponentes, así como lo explicamos en aquel video de la división de polinomios. Restamos. Ahora 15. 15 entre 5 es 3, ¿verdad? Y y a la 2 entre y a la 2 pues se cancela o viene siendo más bien 1, pero no se escribe. Vuelvo y repito,
El polinomio original lo dividimos por 5y al cuadrado. 20 entre 5 es 4. Y a la 4 entre y a la 2 restamos los exponentes, queda y a la 2. Y por último nos queda 15 entre 5, 3. Y a la 2 entre y a la 2 no se copia porque viene siendo 1. Ahí tenemos ya factorizado mediante factor común. Último ejemplo, factorizar 21 al cubo menos 12a. Entonces los divisores de 21 y 12 ahí los tenemos. El número más grande en este caso es el 3 de los divisores, ¿verdad? Es el 3, no es 7, no es 21, es el más grande. Hay que saber descomponer cada número en sus divisores, tal como se enseñó allá en la escuela. Entonces los divisores ahí los tenemos. El factor común es 3, pero resulta que hay letra común que es la A. Entonces A a la 3 y A, este A es A a la 1, recuerden. Entonces el más pequeño, el de menor exponente, es A a la 1. Convirtiéndose entonces el factor común viene siendo 3A, ¿verdad? Ahí lo tenemos, que viene siendo el factor común, y dividimos 21 a la 3 entre 3a, que es el factor común, nos queda 7a. Restamos, recuerden que aquí hay un 1. 3 menos 1 es 2. Y dividimos 12a entre 3a, viene siendo nada más 4. Cancelamos. El factor común que se formó es 3a. Entonces, entre ese factor dividimos ¿quién? El polinomio original en el ejercicio, ¿va? En este caso sería 21a al cubo menos 12a entre 3a. Y este es el resultado. Recuerden que hay que usar paréntesis. El factor común es el que va fuera del paréntesis en lo que es el tema de la factorización mediante factor común. Espero repasen estos ejemplos para que resolvamos la tarea correspondiente y gracias por su atención.